Hola, bienvenido al sexto módulo del curso Bases de la Fisioterapia y Neonatología. El día de hoy veremos el tema de valoración neurológica del recién nacido. Veremos cómo se lleva a cabo una valoración neurológica sencilla en el recién nacido prematuro y qué implicaciones va a tener tanto para la correlación clínica o para el razonamiento clínico y para una futura intervención temprana. Y es que en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años prácticamente, los grandes avances en la atención de los recién nacidos, sobre todo en los de alto riesgo, pues han permitido el aumento en la tasa de supervivencia, incluso en los niños más inmaduros. Sin embargo, este aumento en la tasa de la supervivencia también trajo morbilidad asociada, la cual, pues para este grupo de población, pues es alta y grave y que trae desventajas incluso neuroevolutivas a largo plazo o en su neurodesarrollo. Esta población infantil, pues es la más vulnerable a presentar trastornos temporales o incluso permanentes del desarrollo. Es por eso que detectar los primeros signos de alarma, antes de que se estructuren los diferentes síndromes de forma completa o permanente, pues es la tarea fundamental de todos los especialistas que trabajan con las poblaciones infantiles, no solamente del terapeuta neonatal. La identificación y detección oportuna de problemas en el desarrollo en el recién nacido va a permitir que sean atendidos lo antes posible en los servicios de salud y no solamente en ellos, sino también en entornos educativos y terapéuticos. Es por eso que la valoración neurológica del recién nacido va a ser una aproximación clínica a la evaluación funcional del sistema nervioso central. Y su objetivo va a ser establecer su integridad y su madurez. Y es que el desarrollo del sistema nervioso central, dentro del desarrollo del feto, en esto dentro de la vida intrauterina, pues va a ser un largo proceso que comienza en las primeras semanas de la gestación y se va a prolongar hasta años después, cuando el cerebro alcanza su configuración adulta, o su desarrollo máximo, por decirlo de alguna forma. Una parte sustancial de este desarrollo ocurre antes del nacimiento y continúa durante la infancia, la niñez, la adolescencia. Por lo tanto, el sistema nervioso está en un proceso prácticamente de cambio neurobiológico continuo, lo que conocemos como neurodesarrollo, este desarrollo neurológico, lo que se va a traducir pues en una función neurológica específica para cada edad. Que esto quiere decir que dependiendo las semanas a las que haya nacido el neonato, pues va a presentar conductas distintas o características diferentes en el aspecto neurológico. Y esto se puede ver observado en este cuadro, en el cual dependiendo las semanas de gestación desde las 20 hasta las 42, podemos ver diferentes apartados basados en las conductas. Por ejemplo, los periodos de aparente vigilia, si despierta de forma espontánea, si tiene alternancia entre ciclos de sueño y vigilia, la capacidad de autorregulación dependiendo las semanas de gestación, si discrimina olores, la respuesta conductual a estímulos sonoros, la orientación visual, las pupilas, tanto tamaños como reflejos que se puedan presentar, el llanto si es vigoroso, la postura o el tono muscular y por último la conducta motora relacionada con la alimentación. Si algo notamos aquí es que este concepto ontogénico o individual del desarrollo neurológico va a explicar por qué las características neurofuncionales van a diferir de manera considerable dependiendo las semanas de gestación del recién nacido. O sea que, como lo habíamos mencionado, dependiendo el momento en el que haya nacido, la semana en la que haya nacido, va a mostrar conductas distintas y de ahí podemos ir observando cómo estas van a ir cambiando o cuáles son los estándares con respecto a cómo debería de caracterizarse cada recién nacido dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre. La principal dificultad para el personal que desea realizar una evaluación neurológica de un neonato menor de 37 semanas, en este caso un neonato prematuro, pues va a estar condicionada no solo porque el comportamiento y la capacidad funcional van a diferir del recién nacido a término, sino también por los cambios madurativos que tienen lugar en cada uno de los dominios de la función neurológica durante el tiempo que va de entre las 24 semanas y la edad a término. Además de eso, cuanto menor sean las semanas de gestación, mayor la dificultad mediante el examen de detectar alteraciones de la función neurológica. Esto quiere decir que entre más prematuro sea, más difícil va a ser detectar alteraciones y que solamente se van a mostrar conforme vaya madurando el recién nacido durante la vida extrauterina. Por eso es importante tener un conocimiento previo con respecto
al desarrollo neurológico del recién nacido. Y es que conocer la conducta neurológica esperada para cada edad gestacional va a ser un prerequisito obligado, primero para interpretar la valoración, establecer si el nivel madurativo del recién nacido es óptimo y detectar alteraciones de la función neurológica, que es nuestro principal objetivo, en este caso con respecto a la valoración neurológica. Pero siendo más específicos, los objetivos de la valoración neurológica van a ser primero realizar una detección temprana, realizar una evaluación longitudinal, esto quiere decir que podamos evaluar al recién nacido conforme el paso del tiempo y o poder observar los cambios que se dan conforme va madurando en la vida extrauterina. Y por último, y más importante, pues establecer una intervención temprana, que es el objetivo final, ¿no? Poder detectar para poder intervenir lo más pronto posible en el recién nacido. Para poder realizar una adecuada valoración neurológica va a ser necesario, primero, la utilización de instrumentos con validez y fiabilidad. Además de eso, se deben examinar también minuciosamente la confiabilidad de la prueba, si es confiable o no, si hay evidencia científica que la avale o que la fundamente, el beneficio diagnóstico, si realmente tiene un beneficio el hecho de que realicemos tal o cual valoración o prueba, y por último, el costo fisiológico del examen neurológico. ¿Qué tanto va a afectar la conducta fisiológica del recién nacido o qué tanto la puede o no afectar? Especialmente con aquellas valoraciones que requieran movilidad pasiva del recién nacido o manipulación del recién nacido, que lo toquemos o que lo movamos. ¿Por qué? Porque va a haber bebés con o neonatos, pues con una estabilidad límite, que cualquier intervención que nosotros podamos realizar, pues esta estabilidad se puede convertir en inestabilidad y provocar pues daño, incluso consecuencias negativas en el recién nacido. Es por eso que debemos valorar también esto en cuanto a la estabilidad del recién nacido, que ya veremos más adelante. Y que en el caso de que sea necesario, pues va a haber valoraciones que deben ser excluidas o que se deben reprogramar para después. Es por eso que antes de iniciar cualquier valoración o examen, hay que tomar en cuenta estos tres puntos importantes. Primero, determinar si el recién nacido está listo para comenzar el examen neurológico y basarnos en el momento en el que lo estamos realizando. Esto nos lleva al punto 2. Tenemos que monitorear y modificar los cambios en la estabilidad fisiológica, esto con respecto a frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, y también la parte conductual, durante y después de los procedimientos de examen. Y por último, establecer un ambiente óptimo, esto que la temperatura del entorno en la que vamos a valorar al bebé sea la adecuada, que la iluminación sea la adecuada para que podamos ver, pero también que no sea tanta que pueda afectar negativamente al bebé. Lo mismo con el ambiente sonoro, que si vamos a realizar o que si vamos a hacer ruido al momento de realizar la valoración, pues sea lo mínimo para que también no sea un estímulo negativo en el recién nacido. Y es que en cualquier edad gestacional o nivel de agudeza se recomienda, primero, antes que cualquier cosa, una observación no manipulativa, una observación que no requiera tocar al bebé. Primero del movimiento, después de la postura, la organización conductual y la estabilidad fisiológica. Particularmente durante el cuidado de enfermería rutinario, durante los cuidados de rutina. Esto para determinar y colaborar con el equipo de enfermería y con los médicos neonatólogos en la elección del momento óptimo para el manejo de evaluación. Y es que en el caso de los recién nacidos no se realiza una evaluación conforme yo quiera o en el momento en el que yo quiera. Va a depender mucho del estado del bebé en el que se encuentre en ese momento. No es a diferencia de otros pacientes que yo pueda decir, no, pues a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde tengo programada mi evaluación. No, vamos a estar constantemente observándolos para saber o determinar en qué momento sí es óptimo para que podamos realizar la evaluación. Es por eso que el terapeuta neonatal debe estar constantemente pendiente y alerta de cualquier cambio en el recién nacido durante el tiempo que se encuentre en la unidad neonatal. También es importante que conozcamos cuáles son los signos de mala tolerancia al examen y que estemos pendientes de ellos y que los conozcamos para saber cuándo va a ser necesario tal vez no realizar la valoración, pausarla o incluso reprogramarla para después.
Iniciando primero con cambios en la frecuencia cardíaca. Si el recién nacido empieza a mostrar taquicardia o bradicardia durante el examen, si hay cambios en la respiración, tanto de forma periódica o si tiene pautas de apnea, cambios en la oxigenación, si disminuye sobre todo la oxigenación o la saturación de oxígeno, o si presenta hipo, si tiene cambios de coloración, por ejemplo, si presenta palidez, color grisáceo, cianosis, piel moteada o incluso si presenta vómito o reflujo gastroesofágico. Si hay cambios marcados en el tono muscular, si llega a presentar sacudidas o movimientos de extensión de brazos y piernas, extensión exagerada de los dedos de las manos o incluso arqueamiento, ausencia de contacto ocular, ojos flotantes, expresión facial de pánico, llanto persistente sin autoconsuelo, si hay irritabilidad constante y por último si hay letargia y ausencia de esfuerzos para recuperar la postura. Cada uno de estos van a permitir estar atentos o alerta si realmente el recién nacido está teniendo una mala tolerancia a la evaluación o al examen neurológico. También es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Si el neonato está en incubadora, no debemos sacarlo de esta para realizar la valoración. Se debe de realizar en donde se encuentra el recién nacido. Si está en una incubadora, en una cuna radiante, realizar la valoración ahí donde esté. Segundo, adaptar el detalle, la profundidad y el énfasis del examen al propósito de este y a las condiciones de salud del neonato. Aunque tengamos una valoración exhaustiva, la misma o tengamos los parámetros sobre qué debemos evaluar, va a haber modificaciones o adaptaciones dependiendo del estado individual del recién nacido o del neonato al que vayamos a evaluar. Tenemos que estar muy conscientes de que va a haber ciertas valoraciones que no se van a poder realizar o otras que sí se van a poder realizar. De igual manera debemos prestar atención continua a la tolerancia del neonato, lo que mencionaba acerca de estos signos anteriores de mala tolerancia, ya que en el caso de los recién nacidos prematuros o pretérmino, generalmente toleran mal un examen prolongado. Un examen que vaya más allá de los 10 minutos no es adecuado y no es opcional en el recién nacido. Sobre todo si va a haber manipulación o vamos a tocar al bebé. También hay que evitar la fatiga del recién nacido, así como causar inestabilidad cardiorrespiratoria o que pierda temperatura el bebé. De igual manera debemos evitar molestarlo o estresarlo lo menos posible. Utilizar siempre el mismo esquema de examen estructurado. Dejar para el final aquellas valoraciones que conlleven mayor molestia para el recién nacido, sobre todo aquellas valoraciones manipulativas que requieran tocar al recién nacido. Y también debemos primero intentar obtener la información en un tiempo breve, o sea, lo más rápido que podamos obtener información va a ser mejor. En el caso de prematuros extremos o enfermos, es preferible repetir evaluaciones cortas que un examen prolongado más de 10 minutos, o incluso valorar una sola cosa en un momento determinado y si falta algo más, valorarlo posteriormente. La presencia de uno o dos signos clínicos por sí mismos, pues, tienen poco valor para establecer un diagnóstico neurológico. A veces la presencia de dos signos o uno o dos signos que pudieran considerarse patológicos, pues realmente no tienen un valor importante en el establecimiento de un diagnóstico neurológico. Hay que tomar en cuenta muchas otras cosas que ya veremos más adelante. Y por último, primero, cualquier signo debe ser valorado siempre dentro de un contexto más amplio. Como lo decía, no tomar en cuenta solamente que un signo lo consideramos patológico y eso ya nos da que hay daño neurológico, no precisamente. Hay que tomar en cuenta el contexto más amplio, la historia clínica, los antecedentes que pudiera llegar a tener, entre otras cosas. Y por último, la mayoría de las condiciones comprenden una combinación de signos. Siempre tenemos que tomar en cuenta todo el enfoque o todo el contexto del recién nacido, incluso la familia y el entorno en el que se encuentra, para poder realizar una detección adecuada y oportuna. Bien, tomando en cuenta todas estas consideraciones y recomendaciones, ahora sí vamos a pasar a la valoración neurológica del recién nacido, que para fines de este curso vamos a mencionar una valoración neurológica básica o sencilla, por decirlo de alguna manera,
ya que valoraciones más específicas que se realizan para detección de daño o de riesgo de daño neurológico, como la evaluación de movimientos generales o el examen Hammersmith, pues son metodologías más amplias y más extensas que no nos daría el tiempo para fines de este curso de abordarlas con el cuidado que deberían y que tienen una implicación muy importante. Es por eso que la finalidad de este curso es primero pasar de una valoración neurológica sencilla, que puedas entender los conceptos acerca de qué debemos valorar de manera básica y si es necesario, proceder a referir a una valoración más específica o a que neurología pediátrica sea quien valore al recién nacido. Ahora sí, para una valoración neurológica partiremos de dos categorías. Primero, aquellas valoraciones que requieren observación y también aquellas que requieren ya manipulación o tocar al bebé. Primero, de la observación, el poder observar la configuración cráneoencefálica, si hay rasgos dimórficos craneofaciales, deformaciones y anomalías congénitas, estigmas cutáneos, postura, estado de vigilia, actividad motora espontánea, que son cosas que solamente podemos observar, que no necesitamos tocar al recién nacido para poder evaluarlas. En el caso de que sea necesario, ya podemos realizar valoraciones que requieran manipulación o tocar al recién nacido, como la capacidad para despertar y mantener la alerta, el tono y la fuerza muscular, la sensibilidad, los pares craneales, reflejos miotáticos, reflejos primitivos y la neuroconducta. Y que esta valoración neurológica, que se basa en la observación y en la manipulación, pues nos va a dar una síntesis global en la cual vamos a requerir todavía antecedentes personales y familiares, además de pruebas complementarias para poder llegar a un razonamiento diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien esta valoración neurológica que vamos a mencionar nos va a dar datos o signos importantes, no van a realizar un diagnóstico concluyente o un diagnóstico específico. Se requiere una valoración todavía más integral, basándonos en los antecedentes personales, familiares o incluso en la realización de pruebas complementarias o de un seguimiento constante. No por ello, esta valoración es menos importante, porque este es el punto de partida realmente para realizar una detección en el caso de que haya un riesgo en el recién nacido. Así que a partir de aquí empezaremos a ver cuáles van a ser las valoraciones sobre todo las valoraciones que vamos a realizar en el recién nacido. Partiendo primero de la observación de la configuración cráneoencefálica. Y es que el tamaño de la cabeza del recién nacido o del neonato se va a correlacionar estrechamente con el volumen intracraneal. Esto quiere decir que el tamaño de la cabeza nos va a dar datos de cómo se está desarrollando el sistema nervioso central en el recién nacido. Y es que la medición del perímetro cefálico va a constituir el medio más sencillo para evaluar el desarrollo del sistema nervioso central al nacimiento y va a constituir el parámetro de crecimiento más importante para predecir el neurodesarrollo ulterior del niño. Si bien recuerdan, lo vimos en módulos anteriores, las curvas de crecimiento de Fenton, tanto para niñas como para niños, que toman en cuenta el peso y la edad gestacional en la que nacieron para establecer los percentiles en cuanto al peso, la talla y el perímetro cefálico, y saber cuáles son los estándares dependiendo las semanas de gestación y el peso en el que se encuentre. Y esto también aplica justo como lo acabo de mencionar para el perímetro cefálico, para saber cuál es el estándar basado en cada niño que estemos evaluando. Normalmente este dato ya está evaluado por el médico neonatólogo en la mayoría de los casos, y es un dato que podemos encontrar ya en la historia clínica o en el expediente del recién nacido, pero que es importante para tener un acercamiento más aterrizado. Que en el caso del que el perímetro cefálico sea mayor a 2 desviaciones estándar, podríamos estar hablando de la presencia de macrocefalia. O que si es menor a 2 desviaciones estándar, el recién nacido presenta microcefalia. Y que cada una de estas categorías, tanto si está presentando macrocefalia o microcefalia, puede deberse a diferentes características. Por mencionar algunas, por ejemplo, en el caso de la macrocefalia puede ser por una cuestión familiar o genética, la presencia de hidrocefalia, o incluso si es microcefalia puede ser por cuestiones genéticas o síndromes genéticos, o alcoholismo fetal,
o la presencia de TORCH, por mencionar solamente algunas. Esto nos permite saber si el perímetro cefálico es mayor a lo que debería o menor a lo que debería. Es como un acercamiento temprano, por así decirlo. Es importante también que tomemos en cuenta la edad gestacional y el percentil conforme a la edad gestacional de cada recién nacido. Esto porque justo estas tablas de crecimiento debemos ir corrigiendo la edad del recién nacido conforme pasa el tiempo para poder tener pues una medida más adecuada y un percentil adecuado para saber cuál debe ser la medida estándar del perímetro cefálico de cada recién nacido. Además, la valoración de la cabeza o de la configuración cráneoencefálica nos va a permitir evaluar la simetría craneal o la presencia de asimetría en el cráneo del recién nacido, además de poder diferenciar entre la posicional y la secundaria a craneosinostosis, que es el cierre prematuro o precoz de las suturas del recién nacido. Por ejemplo, en el caso de la plagiocefalia, puede ser por una cuestión postural, mientras las suturas estén abiertas, o puede ser por una cuestión de craneosinostosis, porque hubo un cierre precoz de suturas. Esto no se evalúa de manera tan sencilla, se tiene que incluso realizar palpaciones y hacer valoraciones más específicas, pero nos permite saber o conocer cómo es la configuración craneal del recién nacido. Y es que, basado en la presencia de craneosinostosis o de este cierre precoz de las suturas, podemos ver diferentes configuraciones craneales en el recién nacido, dependiendo la forma y la posición en la que se encuentra el cráneo del bebé. Y que esto, al final de cuentas, lo único que nos pueden mostrar o lo único que podemos razonar acerca de esto es que la presencia de estas alteraciones en el cráneo van a afectar el desarrollo neurológico o el desarrollo del sistema nervioso central en el neonato. Ahora entremos a cuestiones todavía un poquito más específicas. Valorar el nivel de alerta y la neuroconducta. Cuando hablamos de nivel de alerta nos enfocamos o estamos hablando del nivel de conciencia y atención que el bebé muestra en un momento dado. Es una medida de cuán despierto y activo está el bebé o el recién nacido en un momento específico. Los recién nacidos pasan por varios estados de alerta a lo largo del día y la noche, y estos estados pueden variar en términos de su nivel de activación y capacidad de respuesta a su entorno. La duración y la calidad de la vigilia van a aumentar con la maduración del sistema nervioso central. Esto quiere decir que conforme el recién nacido vaya creciendo o vaya pasando el tiempo, vaya madurando, el estado de vigilia va a ir aumentando. Por ejemplo, tenemos este cuadro que nos muestra cuáles van a ser los parámetros en cuanto a la vigilia y cómo se van a presentar conforme a las semanas de gestación del recién nacido. Podemos ver cómo van a estar los periodos de aparente vigilia, si el recién nacido despierta espontáneamente, la capacidad de autorregulación, si alterna ciclos de sueño y vigilia, la atención a estímulos del entorno, el llanto vigoroso, que fueron características que vimos en el cuadro que vimos anteriormente. Y es que, por ejemplo, en el recién nacido que nació antes de las 25 semanas, todavía tiene los ojos cerrados. Por ejemplo, si nació a las 24 o 25 semanas, aún tiene los ojos cerrados y aún cuando bostezan, incluso si llegaran a bostezar, gesticulan, mueven la boca y parpadean. Antes de las 28 semanas de gestación, todavía no hay acceso a un estado consciente y por ello no es fácil identificar periodos de vigilia o trastornos de esta misma. A las 28 semanas es posible despertar al neonato, tanto con estímulos táctiles, mientras que la duración de la vigilia aumenta de manera progresiva hasta durar algunos minutos. En el caso de las 32 semanas, ya llegando con más madurez, pueden ya despertar sin necesidad de estímulos y se aprecian ya ciclos de sueño y vigilia. A las 34 semanas se han desarrollado conexiones largas a través del cuerpo calloso, lo que va a permitir una adecuada sincronía entre ambos hemisferios cerebrales, y los recién nacidos ya pueden acceder a una capacidad más cercana de la que se aprecia a término.
En el caso de los recién nacidos de 37 semanas, que ya se considera a término, el neonato ya puede ser capaz de permanecer alerta durante periodos pues relativamente largos y responden a estímulos visuales o auditivos de su entorno. Es por eso que, como lo mencionaba anteriormente, pues la duración y la calidad de la vigilia van a aumentar conforme avancen las semanas, conforme el recién nacido vaya madurando. Por eso es que hay que tomar en cuenta y conocer cómo van a ser las características del estado de vigilia dependiendo de las semanas en las que se encuentre. Y así establecer qué va a ser normal y qué no, dependiendo el tiempo o las semanas de gestación del recién nacido al cual estemos valorando. También es importante entender que cualquier agresión aguda con afectación global del cerebro se va a expresar con un deterioro de la capacidad para despertar y mantener la vigilia. Es importante también, o de manera más sencilla, entender que estos estados de vigilia pueden estar también mostrándonos afectaciones del sistema nervioso central. También es importante evaluar la neuroconducta. La neuroconducta, para poder definirla, es un conjunto de capacidades que permiten al recién nacido interaccionar de manera dinámica, coherente y selectiva con su medio. Los neonatos muestran patrones distintos de conducta, lo que también le conocemos como estados. Que si vemos este cuadro aquí, vamos a ver diferentes estados de conducta en el recién nacido, mismos que se pueden presentar en diferentes momentos. Por ejemplo, en el estado de conducta de sueño profundo, el recién nacido va a tener una apariencia dormido, su actividad motora pueden llegar a ser sobresaltos, la actividad cardiorrespiratoria puede presentar una frecuencia cardíaca y respiratoria regular, sus movimientos oculares van a ser ojos cerrados, movimientos oculares lentos, pueden llegar a presentar sueño tranquilo, alto voltaje, trazado alternante. Y así con cada una de las conductas vamos a ver diferentes apariencias, diferente actividad motora, cardiorrespiratoria, que es importante también conocerlos porque el recién nacido puede transicionar entre un estado de conducta a otro. En esta otra cuadro podemos verlo también, es el mismo cuadro pero de una manera un poquito más sencilla y fácil de entender, pero que muestra de igual manera estos estados de conducta y cómo van a desencadenarse o cuáles van a ser las características dependiendo de la respiración, cómo se van a encontrar sus ojos, sus movimientos o incluso el llanto. Tomando en cuenta o conociendo ya estos estados de alerta, que es importante que sí los estudien y que los conozcan y que puedan incluso ya identificarlos de mejor manera, porque cuando lleguemos a la evaluación debemos observar primero estos estados de conducta, o bueno, estos estados de alerta, de vigilia y sueño, valorar la apertura ocular espontánea, el patrón respiratorio, la capacidad de autorregulación y los patrones de movimientos. Y así, dependiendo las semanas de gestación en la que se encuentra el recién nacido, vamos a poder establecer si es normal su estado de vigilia y de conducta o va a ser anormal, o si presenta ciertos signos que no son acordes a la edad gestacional que tiene el recién nacido. Durante el examen debemos observar cada uno de estos estados y sobre todo se debe de prestar atención a la variabilidad de los mismos, a la labilidad de estos estados, o sea, el número de cambios que presentan entre un estado y otro, la cantidad de tiempo que permanece en cada uno, la autorregulación o la capacidad de autorregularse y sobre todo la facilidad para adaptarse a un nuevo estado tras algún estímulo externo o interno, en el caso de que presente algún cambio interno o que nosotros realicemos algún estímulo externo. Como recomendaciones para poder evaluar estos estados de vigilia y la conducta del recién nacido, primero que nada debemos aprender a observar. Y esto se lleva con práctica, observando, 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 observando. Tal vez no es algo que vayamos a notar de primera instancia, tenemos que estar constantemente observando al recién nacido. A lo mejor, si no dominas estos estados de conducta y de vigilia, tener impresos y poder estarlos observando en el momento y estarlo evaluando y observando y observando y observando constantemente hasta que puedas afinar y discernir de mejor manera los comportamientos.
En el caso de que la observación se quede corta, por así decirlo, que no veamos cambios constantes en el recién nacido o no veamos cambios, tenemos que proceder a provocar estímulos de intensidad progresiva y observar las respuestas. En este caso tenemos tenemos esta tabla que está a continuación, donde podemos ver estos estímulos de intensidad progresiva. Empezamos con estímulos ligeros, voz suave o rozar levemente en cara o extremidades y observar la respuesta. Si no vemos respuesta, podemos continuar con estímulos moderados, tal vez una voz más alta, una presión suave en extremidades, ya no solamente el roce, sino una presión, realizar cambios de posición o incluso proceder a estímulos intensos. Tal vez esto no lo vamos a realizar. Algunos podemos incluso aprovechar la intervención del personal de enfermería o personal médico para observarlos mientras los están realizando. Podemos realizar maniobras a lo mejor un tanto dolorosas, o mejor dicho, de las intervenciones que pueden resultar dolorosas del recién nacido, observar y estar constante viéndolas. Realizar a lo mejor ligeros pellizcos en músculos, en muslos o pezones del recién nacido. Si se le va a hacer una colocación de alguna intervención endovenosa o una punción de talón, aspiración traqueal, que son intervenciones del personal médico de enfermería, pues estar pendientes y observando cuáles son las respuestas que presenta el recién nacido, o incluso realizar un reflejo corneal. Pero digo, esto tiene que ser de intensidad progresiva. No podemos de primera instancia realizar un estímulo intenso o moderado si aún no hemos realizado un ligero. Y lo importante de aquí es que siempre también tomemos en cuenta la estabilidad fisiológica del recién nacido y lo importante que realmente va a ser evaluarla. Si no es posible, debemos repetir la evaluación. En el caso de que no sea viable en el momento en el que estamos realizando. Por ejemplo, si el bebé o el recién nacido está en un estado de llanto o irritabilidad constante y no se puede autorregular, tal vez no sea momento adecuado y debamos repetir la evaluación en un futuro. O tal vez si los resultados no están siendo tan significativos, pudiéramos repetir la evaluación constantemente. De igual manera, saber si el recién nacido no contiene sedantes o anticonvulsivantes, por ejemplo, si no presenta crisis, acidosis severa o hipercarbia, o incluso si está hipotérmico. Ya que hemos evaluado la conducta, los estados de conducta o de vigilia, podemos proceder a evaluar la función motora. Empezando o iniciando con el tono muscular, que de evaluación inicial o de momento inicial, primero debemos evaluar la posición y el tono muscular en reposo. Examinar al bebé con la cabeza en la línea media y observar simetría de la postura y los movimientos. Primero podemos proceder con la observación y en el caso de que sea necesario, pues ya proceder a maniobras manipulativas o maniobras que requieran tocar al recién nacido. Por eso es importante recordar la progresión del tono apendicular o la progresión del tono en el recién nacido. Un recién nacido de 28 semanas va a presentar un tono predominantemente extensor. Incluso su tono se pudiera considerar hipotónico. El predominio del tono flexor y aductor en las cuatro extremidades se va a adquirir de manera gradual conforme pasen las semanas. Y también con una progresión caudocefálica, donde vamos a ver que primero van a predominar los miembros inferiores y posteriormente los superiores. En el caso de las 32 a las 36 semanas, podemos ver que en las 32 semanas ya hay un predominio de tono flexor y aductor en miembros inferiores, pero en los superiores todavía contamos con tono extensor. Cosa contraria a las 36 semanas, donde ya, aparte de los miembros inferiores, los superiores están optando por un tono flexor y aductor. Y ya para las 40 semanas tenemos un tono ya más marcado, predominantemente flexor y aductor, pero que no llega a ser tanto como para mostrar rigidez. Antes de la semana 28 o incluso antes de la semana 32, el tono generalmente es hipotónico. En el caso de la semana 40 o de las 37 incluso, se
hay un tono predominantemente hipertónico, ¿ok? Pero no que llegue a ser al grado de espasticidad, sino solamente una ligera hipertonía en flexión y aducción. Tomando en cuenta esto, podemos evaluar, dependiendo las semanas de gestación del recién nacido que estemos evaluando. Por ejemplo, si yo estoy evaluando un recién nacido de 34 semanas, voy a saber más o menos cómo debe de presentar en una postura, en este caso con la cabeza en línea media, cómo debería de estar su tono muscular dependiendo de la postura en la que está. Y saber si la postura que tiene o el tono muscular es adecuado o inadecuado para la edad gestacional. Ya pasada esa observación de la postura, podemos proceder a establecer qué tan adecuada o no es, y de ahí también realizar maniobras manipulativas. Por eso es importante primero iniciar con eso. La postura de las extremidades superiores e inferiores, tanto en supino, mirar la postura, en los ángulos del codo, las rotaciones de las piernas, en este caso que haya presencia de rotación externa. A partir de esta vamos a ver diferentes evaluaciones o diferentes manipulaciones en las cuales vamos a ver qué es lo normal y en este caso cuál va a ser el tono normal y cuál va a ser un tono hipotónico o hipertónico. Empezando primero con la postura. La postura en un recién nacido, a término en este caso, pues va a ser predominantemente flexora y aductora. En el caso de que sea un tono bajo o hipotonía, vamos a tener presencia de tono hipotónico o incluso una postura más extensora. Cosa contraria que si hay un aumento del tono muscular o una hipertonía, vamos a tener una postura muy rígida, predominantemente flexora y aductora y muy pegada a la línea media. O incluso pudiera haber postura extensora en cuanto a miembros inferiores, pero muy rígida. Pudiéramos realizar un signo de bufanda, que es llevar el brazo tirando de la muñeca hacia el hombro opuesto, pasando por delante del tórax. Ahí es importante observar la posición del codo, que si bien en el cuadro azul pueden observar que va a ser lo normal, y ver en el caso de que sea hipotonía, vamos a ver que la mano va a sobrepasar el hombro del recién nacido, cosa que en el caso de que haya hipotonía o aumento del tono muscular, apenas el ángulo del codo va a estar muy flexionado y no vamos a poder llevarlo más allá del hombro. Podemos realizar también tracción de brazos, sujetar las muñecas y tirar del brazo hacia arriba. Aquí tenemos que observar la flexión del codo, la posición de los hombros y la resistencia mientras se levanta de la cuna. Lo normal es que si haya una ligera resistencia, incluso puede haber un levantamiento de la cabeza y del cuello y una postura sí flexora pero no tan marcada como si fuera una hipertonía. En el caso de la hipertonía vemos una completa rigidez, un levantamiento completo del cuerpo y del cuello si traccionamos las manos. Cosa contraria con la hipotonía, que si realizamos esta tracción puede no haber un levantamiento o una flexión del tronco en el recién nacido. Simplemente puede quedarse en el plano horizontal. Podemos realizar también una suspensión ventral, levantar o sostener al recién nacido en suspensión ventral. Y aquí lo importante es observar la curvatura de la espalda, la flexión de extremidades y la relación cabeza y tronco. Que si vemos otra vez lo normal va a ser una curvatura no tan marcada, con una ligera flexión tanto de miembros superiores como inferiores. Cosa que en la hipotonía vamos a tener una curvatura muy marcada, incluso podemos ver que los miembros superiores e inferiores pueden estar completamente extendidos, pero no con rigidez, sino con hipotonía. Cosa contraria con la hipertonía, que si hay un aumento de tono, podemos observar una postura completamente rígida, en extensión de tronco y con flexión muy marcada de miembros superiores e inferiores. Podemos también realizar una tracción de piernas, sujetando el tobillo y tirando despacio de la pierna hacia arriba. Aquí lo importante es observar la flexión de la rodilla y la resistencia conforme se levantan las nalgas del recién nacido. Y ya por último,
la valoración del ángulo popliteo, que es fijar la rodilla sobre el abdomen, extender la pierna con el dedo detrás del tobillo, y aquí lo importante es observar el ángulo popliteo, que en el caso normal vamos a tener un ángulo de 90 o incluso de 45 grados, que en el caso de la hipotonía vamos a tener un ángulo muy grande, muy aumentado, más allá de los 90 grados o incluso hasta los 180, donde la pierna puede llegar hasta la cabeza. Cosa contraria con la hipertonía, que este ángulo no va a llegar prácticamente ni siquiera a 45 grados, va a ser un ángulo muy cerrado que no nos va a permitir extender la pierna. Ya valorados este tono muscular, podemos proceder a también valorar sensibilidad, que esta valoración de sensibilidad no se realiza en todos los recién nacidos, porque realmente no es un dato tan concluyente. Normalmente se realiza en recién nacidos con algún dato de lesión periférica. En el caso de que no haya datos de lesión periférica o de lesión medular, no es necesario realizar una prueba de sensibilidad. Bueno, la prueba de sensibilidad se basa en la observación de los cambios en la actividad motora y la presencia de mueca facial o llanto ante el estímulo aplicado. Normalmente se realiza con un hisopo. Aquí hay que observar que primero, la sensibilidad que vamos a valorar es general, no es discriminativa. No vamos a estar valorando de manera discriminada. Simplemente vamos a observar que al realizar un estímulo táctil puede haber presencia de muecas o de gestos o de parpadeos. Va a ser una respuesta muy sutil. Y esto, como bien los decía, pues solamente se debe de buscar un déficit sensitivo siempre que exista pues alguna lesión periférica o que tenga que ver con cuestiones de médula o de alguna lesión como muy específica. En el caso de que no la haya, no es necesario realizar pruebas de sensibilidad. También lo mismo con los reflejos osteotendinosos, que a veces pueden no ser tan concluyentes. Pero lo importante de valorarlos es que debemos localizar el nivel de la lesión estructural en la patología medular. Lo mismo, si hay una patología medular se valoran, si no la hay, no es necesario valorarlos. Así como evaluar pues una lesión del sistema nervioso periférico, raíces, plexos o nervios. Aquí lo importante, más que evaluar la presencia o la ausencia de estos reflejos, lo importante es evaluar la velocidad, la fuerza y la amplitud de la respuesta y del movimiento del miembro, así como a la posible presencia de clono o difusión contralateral. Si se dan cuenta, para realizar esta valoración de reflejos osteotendinosos se coloca un dedo y sobre el dedo se hace el golpeteo con el martillo. Y normalmente se realiza, o los más comunes es el reflejo bicipital y el patelar. Posterior a eso, podemos evaluar pares craneales. Primero iniciando, que bien, no vamos a valorar todos los pares craneales porque va a haber algunos que realmente no sean tan necesarios. Podemos iniciar primero con el óptico, que esta se realiza normalmente con un estímulo luminoso, que al presentar un estímulo luminoso va a haber una respuesta de parpadeo, y esta respuesta se puede presentar desde las 28 semanas de gestación. En el caso de los pares craneales oculomotores, o que se basan en el movimiento del ojo, que son el par tercero, el cuarto y el sexto, lo importante a valorar es la fijación de la mirada y el seguimiento, que normalmente aparece desde las 34 semanas de gestación, o incluso valorar el reflejo oculovestibular. Normalmente se utiliza una carta con un círculo o con varios círculos de color negro, y aquí lo importante solamente es valorar la fijación de la mirada, justo como decía, y ver si realiza algún seguimiento solamente con los ojos. En este caso no estamos valorando el seguimiento con el cuello. En el caso de la valoración del nervio facial o el nervio séptimo, aquí lo importante es valorar la posición de la cara en reposo, el inicio del movimiento, la amplitud y la simetría de los movimientos faciales espontáneos y provocados. Con el recién nacido en reposo se deben observar los movimientos palpebrales, el pliegue nasolabial y las comisuras labiales. Las alteraciones sutiles pueden no observarse durante el llanto, pero sí durante el inicio de los movimientos espontáneos, aunque también va a ser importante la observación del rostro durante el llanto, y pues sobre todo observar la simetría, porque esto nos puede dar datos sobre alguna lesión específica o alguna patología específica.
En el caso del nervio auditivo, que es el octavo par craneal, se puede utilizar una sonaja o una campana, pero, aquí es importante que incluso pudiera no realizarse esta evaluación, porque las respuestas, pueden ser muy sutiles y no concluyentes, porque el recién nacido normalmente se realiza un tamizaje auditivo, que son pruebas más específicas con respecto a la valoración auditiva del bebé. En el caso de los pares 5, séptimo, el noveno, el décimo y el doceavo, que son para valorar la succión y deglución específicamente en el recién nacido, no los vamos a mencionar porque se mencionarán en el módulo de alteraciones de la alimentación del recién nacido. También es posible valorar los reflejos primitivos en el neonato, pero van a depender que conozcamos cuáles son estos reflejos y en qué momento se van a presentar. Si bien hay demasiados reflejos que se han estudiado hasta el día de hoy, no vamos a mencionarlos todos, vamos a mencionar tal vez los más importantes. Iniciando primero con el reflejo de búsqueda. El reflejo de búsqueda normalmente desaparece al mes de vida y este reflejo se estimula tocando la mejilla. Vamos a observar que hay una desviación de la comisura bucal y un giro de cabeza hacia el lado. Prácticamente el recién nacido va a estar buscando el estímulo al momento de haberlo tocado, que está muy ligado a los procesos de alimentación. En el caso del reflejo de succión, se estimula tocando el dorso de la lengua. ¿Qué vamos a observar? Que va a adoptar una forma cóncava y realizar succión, va a empezar a succionar, a hacer movimientos de succión. Este reflejo desaparece a los 3 meses. En el caso de que persista más allá de los 6 meses, ya se considera patológico. En el reflejo de Moro se incorpora, o la forma en la que vamos a estimularlo es que se va a incorporar ligeramente en decúbito supino, lo vamos a levantar un poco y al soltarlo, al hacer pues sí, prácticamente al soltar al recién nacido se va a producir una abducción y extensión de brazos, seguido de aducción y flexión, acompañadas de llanto, como si el recién nacido se espantara. Este reflejo es de los más comunes a valorar y desaparece a los 3 meses. Si persiste posterior a esta edad, se puede considerar patológico. En el caso del reflejo de marcha automática, este se estimula en posición vertical, sosteniendo al recién nacido por el tronco, apoyando los pies sobre una superficie, y al apoyarlos, este va a empezar a dar unos pasos simulando una especie de marcha automática, que si bien no es una marcha madura, porque no lo es, no tiene la madurez para realizarla, solamente es un reflejo. Este desaparece aproximadamente al mes de nacido y se considera patológico cuando persiste más allá de los 3 meses. El reflejo de Gallant se estimula con un estímulo paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta ilíaca, donde produce una incurvación del tronco hacia ese lado. Normalmente este reflejo desaparece al 5.º mes. El reflejo de prensión palmar se estimula al introducir el pulgar en la mano, lo que va a producir una flexión de los dedos. Normalmente se encuentra entre los 4 y 5 meses en el recién nacido. Y por último, el reflejo de prensión plantar se estimula al tocar la planta a la altura de la base de los dedos y se va a producir una flexión de los dedos, pero va a aparecer hasta el 9.º o 12.º mes. Realmente pudiéramos no evaluar estos últimos dos, tanto el de prensión palmar y plantar, dentro de la UCIN pudieran nunca aparecer. Estos datos, al valorar los reflejos primitivos, solamente nos van a dar signos patológicos con respecto a si aparecen o no están apareciendo o si persisten posterior al tiempo, y que pudiéramos considerar sí como datos patológicos con respecto a la valoración del sistema nervioso central del recién nacido. Tomando en cuenta todos estos datos, es importante establecer que justo pues esta valoración neurológica básica, si bien nos va a poder mostrar la presencia, la ausencia de ciertos datos o ciertas alteraciones que nos van a dar signos neurológicos, a lo mejor signos patológicos tal vez que pudiéramos llegar a considerar, y que no son menos importantes, son el punto de partida para establecer si es necesario realizar evaluaciones más detalladas o más específicas y que nos permitan también ya establecer más o que nos puedan dar más información con respecto al estado neurológico del recién nacido.
para poder también establecer si es necesario realizar justo más pruebas complementarias, si es necesario tal vez incluso referir a neurología pediátrica o realizar un abordaje más integral. La finalidad de todo esto es llegar a un punto de racionamiento diagnóstico, a un diagnóstico temprano o una detección temprana para que se pueda intervenir tempranamente al recién nacido. Yo sé que probablemente al terminar este módulo tengas más dudas que respuestas y que tal vez te sientas tal vez todavía un poco perdido con respecto a la valoración neurológica. Pero créeme que si conoces o dominas esta valoración neurológica básica, vas a poder proseguir a especializarte a una valoración más específica. Porque simplemente valorando la vigilia y el estado de alerta y la conducta del recién nacido, puedes obtener demasiados datos con respecto al recién nacido en un momento determinado. Y estarlo valorando constantemente te puede mostrar cómo se está desarrollando ese recién nacido y saber si va a ser necesario en un futuro, a corto plazo, pues referirlo o realizar valoraciones más extensas o más específicas. Al final de todo, debemos considerar que la valoración neurológica es el punto de partida para una intervención temprana o para una detección temprana y posterior a una intervención temprana. Así que bueno, terminamos el módulo de valoración neurológica. Si tienes dudas, si tienes observaciones, quejas, sugerencias, puedes escribirla en los comentarios o puedes escribirme directamente a los perfiles de redes sociales, en Instagram como @lafisiopedia, en Facebook como La Fisiopedia o al correo lafisiopedia@gmail.com. Si tienes dudas o si te gustaría conocer más información sobre valoraciones con respecto al recién nacido o quisieras saber cómo especializarte en valoraciones más específicas, puedes escribirme y con gusto te puedo asesorar. Bueno, esto es todo por el módulo de hoy. Nos vemos en el siguiente.